Comencemos. Venga, pues vamos por ello. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Venga. Las vamos a tratar como, vamos a decir, ESM, sus iniciales, para no decir tantas veces experiencias cercanas a la muerte, las ESM. Para el conocido psiquiatra Raymond Moody, ya estamos hablando del año 1975, así ya 50 años, ¿eh? No es de ahora. Las ESM son cualquier experiencia perceptiva consciente que sucede durante un encuentro cercano a la muerte. Un encuentro cercano a la muerte lo podríamos definir como un evento en que la persona podría fácilmente morir, incluso de manera tan próxima que pudiera ser diagnosticada como clínicamente muerta, pero que en cualquier caso sobrevive y continúa con su vida física. Una connotación importante de esta definición que da Moody sería el término de consciente. Aquí claramente desliga la actividad cerebral de la conciencia. Ya vamos a ir viendo esto muy machaconamente, que la conciencia va más allá de los casos declarados como clínicamente muertos. Estaríamos hablando de la supervivencia de la conciencia después de la muerte. Vamos a quedarnos ya con el término de la conciencia no local. Sería una conciencia no local la que estaría fuera del cuerpo y la que hace vivir todas estas experiencias. El mismo Raymond Moody enumeró unas características comunes, unos ítems que se daban en la experiencia cercana a la muerte estudiadas por él. Si se va a unas características comunes, no quiere decir que una persona que tenga una ECM va a tener todos estos ítems, no, pero sí va a tener unos cuantos. Empecemos por ello. Por ejemplo, la inefabilidad, es decir, no hay palabras para describir lo que siente y lo que ve, lo que experimenta. Una intensa sensación de paz. Describir sonidos y ruidos muy variables. También habla de un túnel o espacio oscuro. Una sensación de encontrarse fuera del cuerpo. Ven, por ejemplo, lo que están haciendo, lo que están diciendo en un pasillo, en otra parte de la casa, del hospital. Pueden desplazarse sin las constricciones del espacio y tiempo, solo con pensarlo, fíjate, ¿eh? Solo con la persona pensar, quiero estar fuera, por ejemplo, del hospital, pues se encuentra ahí fuera. Quiero estar en Hawái, pues se encuentra en Hawái. Encuentro con seres no físicos, como personas conocidas, ya fallecidas, o entidades de tipo religioso, también con seres desconocidos. También habla con encuentro con seres de luz, entidades llenas de amor y que emiten una luz extremadamente brillante, pero que no molesta a la vista. Ahí también habla mucho de una revisión vital. Te comentan que ve su vida como si fuera una película. Toda la vida la ve pasar, pero la ve como una película, pero el pasado, el presente, el futuro, como un fogonazo. Vuelven a la vida, porque por eso una experiencia cercana a la muerte, porque no se mueren, vuelven a la vida bien como una decisión propia, es decir, hace como una negociación, o bien porque se lo indica, no es tu hora. Vuelven en definitiva porque no tienen que entregar la cuchara. Si es tu momento de entregar la cuchara, te vas y ya está. También otro detalle en común es que cuentan sus experiencias y son incomprendidos. Ante ya, ¿qué estás diciendo? Tú estás loco, ¿eso cómo va a ser? Hay también una renovación de la espiritualidad. Se vuelve más amoroso hacia los demás y mayor aprecio por la vida. Hay una pérdida de temor ante la muerte. Esto, por ejemplo, lo cuenta el doctor Gaona en su libro Al Límite, que nosotros lo recomendamos para quien quiera saber de estos temas. Es muy amplio y muy bueno. Que el doctor Gaona se encontraba con un problema porque cuando le trataba a adictos, a personas con adicciones a los estupefacientes y habían tenido una ECM, le perdían el miedo a la muerte. Entonces, como le perdían el miedo a la muerte, pues siguen consumiendo. A ver qué hace este doctor ante una persona así. Otra cosa que comentan es la corroboración por parte del personal médico o bien por el familiar de las cuestiones que ocurrieron durante la ECM. Es decir, una persona, hay una mujer que vive una ECM y durante esta ECM ella estaba en la cama en un hospital, sale de su cuerpo y ve que hay un zapato en la azotea. El personal médico, cuando ella lo cuenta, el personal médico va, sube y efectivamente había un zapato en la azotea. Con esto queremos decir la corroboración, es decir, las personas que están luego alrededor dicen, oye, pues sí, pues esto ocurrió tal cual. También habla de una dimensión donde todo el conocimiento parece existir. Es una dimensión de sabiduría plena. La comunicación con otros seres vivos solo es posible mediante el pensamiento, es decir, telepáticamente. Las ECM son experiencias vívidas, las personas las recuerdan perfectamente. La historia suele ser lineal y secuencial, con mayor o menor número de emociones y, desde luego, con una sensación de lucidez omnipresente. También nos comentan que la sensación de realidad durante las ESM es tal
que algunas personas llegan a comentar que es más real aún que la propia realidad cotidiana que vivimos día a día. Son muchas las teorías que pretenden dar explicación a las ECM. Afectación del lóbulo temporal, del lóbulo contralateral izquierdo, del hipocampo. Pero, ¿cómo entonces nos explicamos que personas que no han sufrido parada cardíaca, ni menos aún anoxia, es decir, falta de oxígeno cerebral, como por ejemplo un politraumatizado de un accidente de coche, cuyo cerebro está intacto, puede vivir, sin embargo, los mismos síntomas? Es decir, si me están diciendo que es por afectación cerebral y el cerebro lo tengo intacto y yo tengo una ECM, ¿cómo me lo explican? Culturalmente hay diferentes aspectos con diferencia en los detalles que cuenta la ECM. Unos autores dicen que son lo mismo pero con diferentes palabras. Por ejemplo, en Occidente nos hablan de las personas de la revisión vital. Y en Tailandia y la India suele haber lectura de documentos, pero en definitiva es el mismo concepto, es una revisión vital. Dentro de la ECM encontramos 4 tipos, se describen 4 tipos. Las iniciáticas, las desagradables o infernales, las agradables o las trascendentales. De las que menos se hablan son de las infernales. Su incidencia es pequeña, se sitúan por debajo del 5%. ¿Qué hace que una persona le lleve a tener una experiencia cercana a la muerte, una ECM infernal o desagradable? Porque tiene muchos apegos. Esto tiene que ver con el nivel de conciencia que tú tengas cuando te ocurre. Entonces, cuando tú tienes mucho apego por las cosas de la vida, por las cosas terrenales, tienes remordimiento, tienes culpa, tienes muchos pendientes, tu ECM pues no va a ser agradable. Recomendamos, como hemos dicho antes, como bibliografía del doctor Gaona, El Límite. El estudio de las ECM no para. La obra más actual que conocemos al respecto es la que tenemos con el doctor Sanz Segarra, La supraconciencia que existe, vida después de la vida, donde directamente nos lleva a postulados que ya están tratados con anterioridad. Es decir, que está todo en este campo, llevamos ya mucho tiempo. Como por ejemplo Joseph Selby, que también recomendamos, La física de Dios. Aquí nos vuelve a hablar de la conciencia no local. Es decir, la muerte no es el fin absoluto. Somos un alma inmortal. Hay una conciencia no local. No local significa que no está definida. No local, así que está por fuera. Otro autor a tener en cuenta en la ECM es Samparnia. A través de su investigación busca entender qué sucede en el cerebro durante las ECM y lo que éstas nos pueden enseñar sobre la vida y la muerte. Decir que las ECM son muy frecuentes, con miles de casos descritos en la bibliografía científica mundial. A pesar de ello, neurólogos, psiquiatras y psicólogos dan como explicación de las ECM que son alucinaciones. Es otra de las explicaciones. Antes nos decían que porque el cerebro estaba dañado, ya hemos argumentado que, por ejemplo, los politraumatizados de tráfico de eso no es válido, esa explicación. Y ahora nos dicen otro sector que son alucinaciones. Algo totalmente incompatible con la misma definición de lo que es una alucinación. Vamos a ver las diferencias. La ECM tiene una estructura lógica, mientras que la alucinación son absurdas y carecen de sentido. Hemos visto ante patrones que se repiten en las ECM. En las alucinaciones son totalmente diferentes de una persona a otra. No tienen ningún patrón en común. Las personas recuerdan perfectamente las ECM, aunque pasen años. Las alucinaciones se olvidan rápidamente. La ECM tiene un efecto transformador en la postura vital de la persona ante la vida, factor que no se da en las alucinaciones. Una prueba más, vamos a irnos ahora a una prueba científica, como le gusta a los científicos materialistas. Una prueba más de la autenticidad de la ECM es la siguiente. Se ha realizado una resonancia magnética funcional cerebral a pacientes mientras contaban con toda clase de detalles su ECM, comprobándose que mientras que las contaban, se han activado zonas cerebrales que corresponden a un relato auténtico y no imaginado, es decir, que no mienten. ¿Qué zonas se han activado? Para que quiera saberlo. El área prefrontal, los lóbulos temporales y la zona occipital. Cuando se activa esta zona, quiere decir que la persona está haciendo un relato veraz de algo que ha vivido realmente, que no es algo inventado, imaginado. El método científico, la ciencia materialista, no es capaz de explicar ni las causas ni el mecanismo íntimo de producción de la ECM. Se escapa de su ámbito. Entonces, habrá que cambiar de paradigma. ¿Qué es lo que nos queda? La física cuántica. Volvemos a la física cuántica. Las leyes fundamentales de la física cuántica se basan en el elemento estructural del universo, que no es la materia, es la energía. Es decir, que todo es energía. Esto no es porque lo diga yo. Lo dicen experimentos que han hecho la física cuántica, que ahora vamos a comentar, que le explotó la cabeza a los científicos materialistas. Los científicos materialistas que son la mayoría, a pesar de que la física cuántica llega desde el siglo pasado, es un nuevo paradigma, pero que no saben a ello. Entonces, ¿qué experimentos hacen que nos dicen que todos somos energía?
Bueno, pues hizo pasar un flujo de electrones por una rendija. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que todavía se lo están explicando, preguntando. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al pasar el flujo de electrones por la rendija, el resultado que eso tenía dependía si había un observador o no. Esto les explotó la cabeza, literalmente. ¿Por qué? Porque si había un observador, el flujo de electrones se comportaba como partícula, como materia. Y si no había observador, el flujo se comportaba como onda, como energía. Es decir, quiere decir que ahí un observador va a influir en un experimento. Eso hay que descartarlo. Otro postulado que nos dice que la energía es la estructura del universo es que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Ya esto lo dijo Antoine Lavoisier en el siglo XVIII, y así llevamos ya. Por otro lado, la energía se propaga en ondas electromagnéticas de frecuencia e intensidad variable. ¿Cómo explicaríamos con la física cuántica, aparte que lo hemos dicho, que somos energía, cómo se explicaría los fenómenos de la ECM? Pues por un fenómeno que se da, que es el entrelazamiento cuántico. ¿Qué es esto? Es muy interesante. Dividieron un grupo de electrones relacionados entre sí. Lo dividieron en dos grupos, ¿vale? A un grupo de electrones se mantuvo en el laboratorio, mientras que otros se colocaron a cierta distancia. Ahora, ¿qué hicieron? Bless you. Se cambió una propiedad cuántica. Por ejemplo, el eje de rotación de las partículas se cambió en un laboratorio y comprobaron que en el mismo momento aparecía el cambio de los electrones situados a distancia. Es decir, se producía una transferencia de información independientemente del espacio-tiempo. Esta transferencia de información que hace la referencia a las personas en las ESM y les permite conocer en el mismo momento lo que ocurría a cualquier distancia. Es decir, al ser como somos energía, vamos a tener una serie de habilidades más allá del espacio-tiempo tal como lo conocemos. El otro día escuché una cosa a razón de esto que dice que nosotros el tiempo en nuestra tercera dimensión lo tenemos para poder entender la cuarta dimensión, que el tiempo es una dimensión humana. Ahí lo dejo, cada uno que estudie y que saque sus conclusiones. Las personas, también este entrelazamiento cuántico explicaría cómo las personas decían que únicamente pensando que querían estar en un lugar determinado ya se encontraban en él. Es decir, que el espacio-tiempo no existe. Estaríamos hablando de una energía sutil, de alta frecuencia no local, que tiene continuidad fuera del cerebro. Esta energía hemos visto que justifica la vivencia que nos cuentan las personas tras una ECM. Lo que es una realidad es que por temor a ser incomprendido, a menudo las personas que no comparten las ESM. Por ello se piensa que la incidencia en número de las ESM es mayor de lo que parece, pero en muchos casos se queda en el anonimato total. Tras pasar una ESM se da una serie de características en las personas. Aumenta el valor de la conciencia y el amor por el ego disminuye. Se abre más a la concepción de que somos un todo. Aumenta el interés por la filosofía, la psicología y la teología. Se vuelve más comprensivo, tolerante, menos crítico y aumenta la empatía. Valoran los pequeños detalles y viven intensamente el presente. Sienten un gran respeto por la naturaleza. Pérdida del miedo a la muerte, como os comentaba antes. Total certeza de la existencia de una vida más allá de la muerte. Todas estas personas que no creen en más allá, bueno, pues que vean estos estudios que hemos hablado, que lean a estas personas que son todos físicos, neurólogos, gente de ciencia. Se vuelve más intuitiva. Se despierta la espiritualidad y suelen perder interés por la filiación religiosa. La espiritualidad es una necesidad imperiosa de comunicarse con la energía primera, el creador, fuente, Dios, como lo queramos llamar. Y vamos a dar una prueba más de que las ESM son experiencias reales y nos lo van a dar las personas ciegas. Atento al estudio que se ha hecho. Los psicólogos Kenneth Ring y Sharon Cooper hicieron un estudio con 31 individuos ciegos de nacimiento. Ver si la evidencia respaldaba su hipótesis de que las experiencias cercanas a la muerte en personas ciegas de nacimiento se ajustaban a los ítems, a la característica de las experiencias cercanas a la muerte en personas videntes. Sus investigaciones determinaron que eran iguales. Se respalda una vez más el concepto de conciencia no local. El cuerpo es solo un envoltorio. Es decir, en las personas ciegas no se almacenan imágenes en el lóbulo occipital. Es decir, en sueños no tienen percepciones visuales, como tú bien sabes, Oscar. Totalmente, sí, sí. Ahí estamos. Entonces, un claro ejemplo más de que las ESM no son sueños.
porque puesto que tuvieron percepciones visuales. Es decir, que una persona ciega de nacimiento al tener una ECM ve y luego lo describe. Cuando vuelve a su cuerpo, a su mortorio, claro, pierde esa capacidad de visión. Y lo mismo pasa con las experiencias ciegas, con las personas que tengan alguna otra diversidad funcional. Cuando vive una experiencia cercana a la muerte, no, la tiene esa diversidad funcional. Muy bien. Bueno, pues después de esto tan interesante que acabamos de oír, que nos ha narrado Carmen, nos ha presentado Carmen, bueno, yo voy a decir que a mí me ha llamado también mucho la atención una cosa, que es que actualmente se está realizando un estudio muy interesante, liderado por la doctora Luján Coma, que es especialista en anestesiología y reanimación, y que busca determinar qué ocurre con la conciencia de las personas que han estado clínicamente muertas y después de haber sido reanimados han vuelto a la vida. Este estudio se llama Proyecto Luz y sigue los más estrictos cánones académicos de Europa y de América. Y cuenta con asesores de la talla del cardiólogo Pim van Lommel o Bruce Grayson, Iben Alexander y David Lorimer. Todos ellos son reconocidos científicos internacionales, es decir, que es un estudio serio y riguroso. La doctora Luján, es que el otro día de este tema hablé con un amigo, pero bueno, si me está escuchando, pues que lo oiga. La doctora Luján, es que va por él, Gonzalo. La doctora Luján dice que tenemos un concepto materialista de la existencia, que cuando el cerebro se para, creemos que ya no hay más, ¿vale? Pero las ECM registradas en 14 hospitales, que son los que colaboran con este proyecto, es decir, que está bien repartido, es un proyecto además internacional, no es solo aquí en España, sino en hospitales también de fuera de España, pues todo lo que se está registrando en estos momentos ahí, pues nos dicen lo contrario, ¿vale? Que eso de que no hay nada más no es así. El estudio hace un seguimiento de pacientes durante 8 años. No solo estudian a personas con ECM, también a quien tuvieron un paro cardiorrespiratorio, pero sin describir una ECM, ya que muchos no lo cuentan en el primer momento. Igual tardan años en hacerlo porque temen que los tomen por locos, como ha dicho Carmen antes, o que le den medicación por tener alucinaciones, o incluso su familia es reticente a que lo cuenten, ¿vale? Para validar que una persona ha tenido una ECM tienen que cumplir 7 de los ítems que Carmen ha narrado antes también. En el 2001, Van Lommel, uno de los asesores que antes nombré, también realizó un estudio con el mismo número de pacientes que el Proyecto Luz, creo que son 344. Y este señor espera que la investigación de la doctora Luján confirme lo que él sacó en conclusión del suyo. ¿Qué es lo que sacó en conclusión? También lo ha dicho Carmen, que el cerebro no produce conciencia, sino que tiene una función de interfaz para experimentar la conciencia, siendo esta no local, va más allá del tiempo y del espacio, y es eterna, sin principio ni fin. Así que ahora yo voy a darle paso a Evi, que también va a contar una cosita. Bueno, lo primero, enhorabuena por el podcast que hiciste el otro día, bueno, la entrevista que te hicieron, Oscar, que la he visto y me ha parecido muy interesante, muy bien explicada y muy todo. Ah, la de Kiko Martín, sí, la de un propósito. Sí, me ha gustado. Ahora, yo voy a hablar con respecto a las ECM en niños. Bueno, pues va a depender de la edad en que les ocurra, porque hasta los 8 años aproximadamente, digamos que no hace mucho que han venido del otro lado. Entonces, para ellos esa experiencia no es un shock, como resulta en los adultos. A ellos les resulta difícil explicarlo hasta que son mayores. Coincide con los adultos en que se dice que aquella realidad es más real que la nuestra. Y eso para ellos, para los niños, sí resulta algo triste, porque allí todo es más luz, más paz, más armonía, más alegría, más todo. Y aquí en la Tierra, pues, todo eso no es igual. Y ahora voy a contar la experiencia de un familiar cercano que tuvo una ECM y bueno, y lo primero que nos dice que aquello no fue un sueño, fue tanto más real, me repito, que esta realidad, lo dice ella, y que es más vívido que todos los recuerdos que ha tenido en su vida.
Bueno, pues el hecho en sí. Estaba en el hospital, mi familiar, haciéndose una prueba médica cuando algo sale mal. La llevan a urgencias con un cuadro de infección masiva y ella recuerda vagamente este hecho y el trasteo e ir y venir de médicos y enfermeras. Luego ya lo que recuerda, lo que vive, más bien, no lo recuerda, lo que vive es lo siguiente. Está en una sala enorme, llena de luz, a tal manera que no se ven ni suelos, ni paredes, ni ventanas, ni nada. Una sala enorme. Esta luz es muy agradable, muy luminosa y muy llena de paz. Ella está como sobrevolando a lo que ocurre allí, ¿no? Al principio ve muchas filas de personas vestidas de un blanco luminoso, organizadas en filas. Y al final de dichas filas, un ser enorme, mucho más luminoso, que parecía que manejaba aquello, ¿no? El cotarro. Bueno, pues sentía una paz, armonía, alegría como nunca. Así que se puso en una de las filas porque quería quedarse allí. Hasta que el ser enorme aquel, que a ella le recordaba a San Juan, porque ella sí es muy religiosa, o algún arcángel, le dijo que aún no era su hora y que tenía que volver. Ella no quería, nunca había sentido aquellas emociones de esa manera tan completa y quería seguir con los demás. Pero el ser, firme pero amoroso, dijo que nanay, que no. Entonces, ella empieza a sentir un gran dolor físico porque ya estaba despertando en este plano. Ella en la UCI, allí aún no era muy coherente con sus palabras ni sus pensamientos, pero lo que vivió allá fue lo primerísimo que nos contó en cuanto se encontró mejor, porque fue una experiencia para ella inolvidable y divina de la muerte. Nunca mejor dicho. Bueno, y yo ahora os traigo dos testimonios también muy interesantes y, bueno, súper completos, de verdad, porque como lo cuentan. A ver, el primero es de una chica, se llama Laris Marina, es ingeniera en telecomunicaciones, Teleco, y cuenta que hace unos 12 años se metió en el mundo de la meditación para trabajar su estrés, ¿vale? Todo, y además ella hace mucho hincapié en esto, durante todo su relato, ella hace hincapié en que todo de forma científica, que no quería nada de cosas esotéricas ni espirituales, era solo para eso, para trabajar su estrés y estar más relajada. Bueno, pues unos años después, ahora unos 9 años, se fue a Gredos, que había un retiro de meditaciones. En ese retiro se iba a trabajar sobre el miedo a la muerte, sobre qué hay después, etcétera, todo en esos temas. ¿Por qué? Pues porque, según parece, tenía su padre un cáncer terminal y ella pues necesitaba trabajar esas cuestiones porque lo estaba pasando mal, ¿vale? Antes de empezar, le dice a la que iba a impartir los ejercicios eso, ella le dice que no quería tomar ningún tipo de sustancia, tipo ayahuasca, ni hacer respiraciones holotrópicas, que le metiesen en un estado de conciencia extraño. O sea, ella quería estar conscientemente en todo momento, no quería nada raro. La mujer le aseguró que no había nada de eso, que eran solo unos ejercicios físicos, unos movimientos, no iba a haber nada extraño. Vale. Y ahora viene lo fuerte. Empieza a hacerlo y tuvo así, a bocajarro, un presíncope de muerte. Jolines, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, pues según parece, después de que aquello le pasara, aquel episodio, pues consultó a los médicos, evidentemente, y le dijeron que al hacer un movimiento de cabeza hacia atrás, se pinzó el nervio vasovagal. Este nervio regula las funciones vitales y al producirse ese pinzamiento se cortó la señal que va al cerebro como de que tu cuerpo está vivo. Se produce una pequeña parada cardiorrespiratoria como una pequeña muerte y se cae literalmente al suelo. La persona que le dirigía esos movimientos pues rápidamente empezó a hacerle la reanimación. Vale, y mientras que esto ocurría, ¿ella qué sintió? Que es a lo que vamos. Bueno, pues cuenta que cuando echó la cabeza hacia atrás, sintió que salía disparada como a la velocidad de la luz.
entra en una luz blanca y cuando la atraviesa, esta luz se convierte en miles de colores por todos lados. Y sentía felicidad, como extasiada. Según ella, no hay palabras para explicarlo, su sentimiento. En ese momento se olvidó por completo de la vida en la tierra. Se sentía en casa como que aquello era su hogar. Y había mucho amor, no había nada malo, no había odio, no había dolor, no había dudas de quiénes somos ni a dónde vamos, nada de eso. Después de los colores, se ve rodeada de personas que emanaban lo mismo que ella sentía. Seguridad, bondad, había belleza física, certeza. Ella estaba muy consciente y se decía a sí misma que era igual a ellos y formaba parte de un todo. Esto ya lo tocamos en el programa de la física cuántica, el concepto ese de unicidad. Pues ella se sentía como ellos, era un todo. Después estaba sentada en el suelo y frente a ella había una mujer también sentada, pero en un trono. Y su cara pues irradiaba lo mismo, bondad, tranquilidad y seguridad. Había unos niños al lado, pero ella no los percibía como que eran familia, sino que todos eran uno. Ahora de buenas a primeras siente algo extraño en la espalda, se gira y una fuerza tremenda tira de ella y le aleja de todo aquello que ella siente como su casa. Y evidentemente le entra miedo porque no saben a dónde la llevan. Yo estoy aquí en paz, estoy tranquila, ¿qué queréis, no? Todo empieza a desaparecer poco a poco y oye, vuelve Marina, vuelve. Pero ella no quería volver porque su realidad en aquel momento era aquello. Se da cuenta que quien le pide volver es su propia mente. Entonces deja de resistirse y en ese momento siente como si entrase en algo muy estrecho y empieza a sentir cosas desagradables y a reconocer sentimientos que ya se le habían olvidado, pues, sentimientos de dolor, de miedo, de duda. Empieza a notar como en un lado del cerebro se le va borrando las imágenes de lo que acaba de vivir, pero no se le borran ni los sentimientos ni la experiencia. Y por el otro lado empiezan a entrarle toda la información de su vida en la Tierra, desde que nace hasta que llega aquí a Gredos. Ya despierta y se dice, yo quiero volver allí, mi familia que luego que vuelva, si quiere, que venga si quiere, pero yo me quiero ir ya. Bajo su mente científica, pues claro, evidentemente se hacía muchísimas preguntas. Su cara era de asombro y de maravilla y se dice, mira, Marina, mejor que te calles porque te van a dar una palmadita en la espalda y te van a decir, pobrecita, claro, qué mal está. Claro, cuando uno empieza a contar. Hombre, aquí sentía, ahora, ¿qué sentía aquí? Pues dice, aquí sentía todo, que todo era muy denso y muy pesado. Y en los ojos de las personas veía dolor, miedo y dudas. Estaban envejecidas por el transcurso de sus vidas terrenales. Ella quería volver porque sentía que su hogar era aquel. Vale. Y después, recordando, se dio cuenta de que la mujer sentada en el trono era su madre, pero iluminada. Aquí nuestro físico se deteriora por lo vivido, pero dice que ahora sabe que en nuestro interior está nuestro ser iluminado. Vale, este es el primer testimonio que la verdad que vivió tela. Hay muchos de los ítems aquí que tú has marcado ahí. Bueno, y ahora el otro testimonio es de un doctor que nosotros tuvimos la suerte de conocer en un congreso que hicimos en Ayamonte, era uno de los ponentes que había allí. Él es Juan José López Martínez, es licenciado en Medicina y Cirugía y docente y terapeuta de terapia regresiva. Bueno, pues este señor cuenta que en julio del 2017, trabajando en el hospital, siente que le está dando un ictus o trombosis cerebral. Como puede, se va a la zona de urgencia y una vez allí le atiende un compañero que efectivamente ve claramente por los síntomas que está sufriendo un ictus. Él en todo momento está súper tranquilo, muy tranquilo y muy consciente de lo que le está ocurriendo, ¿vale? Lo ponen en un sillón porque de momento no hay camas libres y una vez sentado, como su lado derecho sí funcionaba, pues coge su móvil, llama a su mujer y como puede le dice trombosis cerebral, urgencias. Y dice que como puede porque en ese momento tenía disartria, que es decir, que no podía hablar bien por la parálisis que estaba sufriendo, ¿no? Llega otro médico que lo analiza con el anterior y coincide en el mismo diagnóstico. Tiene todos los síntomas de un ictus. Vale, entonces él le habla a sus compañeros y les dice, no preocuparse que yo de esta salgo. Al hacerlo se da cuenta que ya habla con claridad, que no tiene disartria. Ve que ellos no lo han oído y lo repite, oye, que no preocuparse que yo de esta salgo. Pero se da cuenta que sigue sin oírle. Entonces, claro, mira al lado
y ve que su cuerpo está allí y que él está fuera de su cuerpo. Dices, vale, pues yo necesito el cuerpo para que ellos me oigan. No tengo boca. Entonces se mete dentro de su cuerpo, intenta decírselo, pero lo único que hace es soplar por un lado de sus labios. Esto en medicina se llama síndrome de fumador de pipa y cuando aparece en un ictus es señal de que es bastante grave. Con esa información que sabes por ser médico, se sale de su cuerpo de nuevo y está de nuevo en modo alma, con su conciencia. Piensa, si el ictus es hemorrágico, me quedan 4 o 5 minutos, no hay más. O sea, con toda la frialdad del mundo, el tío estaba súper consciente. Siente una paz maravillosa, pero piensa que no podía irse. ¿Por qué? Pues porque tenía muchas cosas que hacer todavía. Tenía libros, conferencias, total. Seguí con lo que había venido haciendo hasta ahora, ¿no? Pero claro, para poder hacer eso necesita su cuerpo y sano, porque tal como estaba no iba a poder. Cuando estás diciendo eso, que no se podía ir, ve a su derecho un hombre joven, de pelo castaño, ojos claros, 1,75 de altura, una túnica blanca que irradiaba mucha luz y con un movimiento de mano pone delante suya como fotogramas, momentos de su vida actual. Son muy rápidos, pero él es capaz de verlo lentamente y con detalle, cuenta, porque era capaz de moverse a muchísima velocidad. Y ese hombre le pregunta, ¿lo has visto? Pues nada de eso es importante, solo son experiencias de las que tenéis que aprender. Cuando encarnáis, vosotros solos os complicáis la vida, le dice este chico. Y a la vez de decirle esto, siente que detrás suya hay un ser enorme, con muchísima energía, cuenta que recordándolo aún se le pone el vello de punta. Y de ese ser salieron 2 palabras, y son, tú decides. O sea, le dio como permiso, ¿no? Que él eligiese lo que quisiera. Y cuando lo oyó, tuvo la certeza de que dijese en ese momento, o sea, que dijese lo que dijese, en ese momento es lo que iba a ocurrir. Y también supo que todos somos seres de luz y que si hubiese muerte, se muere su cuerpo, pero no él. Entonces dice, pues decido quedarme pero con mi cuerpo sano ya. Y vuelve a su cuerpo. Vale. Entonces, sus compañeros le agarran y le llevan hacia la cama, porque ya había una cama. Y en ese momento aparecen 2 neurólogas para verle. Entonces él se dirige a una de ellas y le dice, ¿cómo me meto en la cama? ¿Vestido o desnudo? Y se da cuenta que en ese momento ya no tiene disartria ni ningún problema, porque él solito se mete en la cama, ya no hay que ayudarle. Cuando una de las doctoras termina la exploración, le dice, vale, y yo ahora me tengo que creer que el doctor hace 15 o 20 minutos tenía un ictus, ¿no? Los otros doctores dijeron que habían sido testigos, vamos, que tenían todos los síntomas. Por seguridad, se quedó 5 o 6 días ingresado para hacerle prueba y allí no había ninguna huella de aquel ictus. Y ahora dice, este hombre dice, ¿para qué me sirvió esta experiencia? Bueno, pues él piensa que la conciencia está en el cerebro y cuando el cuerpo duerme o muere, ya no está la conciencia con ese. Queda la conciencia sin ese, que es el alma, la mente. Por eso dicen que la mente no tiene límites. También aprendió que cuando llegó su mujer, le abrazó y se puso a llorar y él también lloró. ¿Por qué? Porque él sintió el dolor que sentía su mujer. Es decir, esto le enseñó que cuando tú pierdes un ser querido, evidentemente, tú tienes que pasar un duelo por la pérdida material, pero ese dolor se lo transmites al que está allí. O sea, él siente tu dolor también, ¿vale? Y también aprendió, según él, que todos somos seres de luz, viviendo experiencias en cuerpos físicos con capacidad de amar y perdonar infinitamente y que para hacer eso, primero tienes que amarte y perdonarte a ti mismo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Vale? Hasta aquí las experiencias que hemos traído hoy. Sí, que se ha resumido mucho porque bibliografía, investigaciones hay, lo que quiera. Tela. Y de Pimpal Lobel y toda esta gente hay cantidad de libros también. Muchísimo. Hay mucho. Yo he tenido que resumir también. Estos son pinceladas para que les guste el tema, quiera indagar, pues tiene aquí donde coger.